Desde el capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 21, versículo 11. ¿Okay? Desde el 20:22 hasta el 21:11. Voy a leerlo y después vamos a comenzar con la exposición. Dice el versículo 22, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º año saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él servirá para siempre. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella esas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Estamos entonces entrando a lo que se podría conocer o entender como la segunda sección de Éxodo. Éxodo se divide fácilmente en 2 partes. La primera parte son eventos, la segunda parte son leyes. Hasta el capítulo 20 se nos ha narrado los eventos que acompañan la intervención divina en favor de Israel para liberarlos de la esclavitud. Y la segunda parte de los eventos, la segunda parte del libro de Éxodo es más bien las leyes que Dios les está dando a Israel para que ellos puedan vivir como un pueblo, no solo un pueblo, sino un pueblo de Dios, un pueblo de un pacto con Dios, ¿verdad? Es interesante porque si ustedes agarran y leen los últimos versículos de Éxodo, desde el capítulo 20 hasta el final, uno podría concluir que es una sección aburrida, ¿verdad? Tal vez Beto, que es abogado o algo así, encuentre interés en ella. Pero para los mortales podría ser una sección que uno diga, qué aburrido esto, ¿verdad? Y yo quisiera animarlos a que lo veamos desde otra perspectiva, ¿verdad? Es más bien no solo interesante, sino que es una expresión del carácter de Dios. Cada una de estas leyes es un reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Y podríamos incluso hasta decir, bueno, hasta ahora Dios nos ha dado los 10 mandamientos. En Éxodo vemos cómo aplican esos 10 mandamientos para el pueblo y cómo deberían aplicar para nosotros. Pero cada una de las leyes que vienen a continuación básicamente son esos 10 mandamientos tomados y aplicados en diferentes prácticas de la vida cotidiana de Israel. Es una sección que al mismo tiempo ha sido disputada por muchas personas, ¿verdad? Específicamente vamos a leer una sección que nos habla de la esclavitud, ¿verdad? Y una de las
acusaciones que usualmente recibe el cristianismo, ¿verdad? En cuanto a su Dios y en cuanto al carácter de su Dios, es porque Dios no abolió la esclavitud, ¿verdad? Entonces es bueno entender qué es lo que Dios está haciendo aquí. Porque si Dios entendemos que es un Dios bueno, si Dios entendemos que es un Dios amoroso, si Dios entendemos que es un Dios justo, entonces, ¿por qué no abolió la esclavitud? ¿Por qué la permite? Incluso, ¿por qué la regula? Bueno, eso es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Es bueno que todos podamos tener un fundamento bíblico de a qué se refiere la esclavitud bíblica, que dista mucho de la esclavitud tal vez que nosotros tenemos más presente, que es la esclavitud, por ejemplo, de los colonizadores, ¿verdad? Pero también es una forma en la que nosotros podemos conocer con mayor profundidad el corazón de Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos en mente, 2 Timoteo 3:16, dice toda palabra es inspirada por Dios y es útil. Bueno, estos 20 capítulos donde se nos desarrollan las leyes de Dios, también es inspirada y es útil para nosotros hoy en la actualidad, ¿verdad? Si nosotros tomáramos toda esta sección de capítulo 20, versículo 22 al capítulo 21, versículo 11, podríamos concluir una verdad, y la verdad es la siguiente: estas leyes de Dios reflejan su carácter santo y amoroso. Estas leyes de Dios reflejan su carácter santo y amoroso. Vean lo que estoy diciendo: santo y amoroso, ¿verdad? Santo lo vamos a ver en la primera parte cuando nos habla de la forma en la que debemos de adorarle. Amoroso lo vamos a ver cuando Él regula la esclavitud. Entonces vean qué interesante, hay amor de parte de Dios al regular la esclavitud. Muchas personas no lo verían de esa manera, pero mi labor es exponer por qué, y yo espero que lo pueda hacer con la mayor sencillez y la mayor precisión posible para que todos podamos ver estas realidades en el texto que vamos a estudiar. Y tal vez el versículo 2 gobierna un poco todas las leyes que vienen a continuación en el libro, el versículo 22. Vean lo que dice el versículo 22, capítulo 20, dice: entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. Lo que Dios está diciendo es, ok, ya ustedes vieron la manifestación de mi gloria, ¿verdad? Vieron los truenos, vieron los relámpagos, vieron el fuego, vieron las nubes, sintieron incluso, ¿verdad? El sismo que produjo la venida de la presencia de Dios en lo alto del monte Sinaí. Ya todo eso ustedes lo presenciaron, ya lo experimentaron, pero hay algo que les quiero decir, hay algo que quede bien claro, hay algo que nunca se les debe de olvidar, y es que yo les he hablado. Yo me he revelado, yo me he dado a conocer. De otra manera ustedes no podrían conocerme, pero recuerden lo que hablamos la semana pasada, no solo me he dado a conocer para que me comprendan, no, es para que conozcan mi santidad y para que conociendo mi santidad ustedes puedan vivir con reverencia hacia mí como su Dios. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Bueno, aquí Dios en el versículo 22 les está haciendo este recordatorio. Esto es como una confirmación divina, una confirmación celestial que da continuidad a la sección anterior hacia las leyes que vamos a ver de aquí hasta el final de Éxodo. Entonces, todo lo que vamos a ver hasta el final de Éxodo tiene que verse a la luz de ese recordatorio divino que Dios le hace al pueblo cuando les dice, recuerden que yo les he hablado. Les hablé antes y les estoy hablando ahora, y todas esas leyes aplican, es contenido celestial y divino. La primera ley entonces que Dios revela son leyes relacionadas con la adoración, y eso lo vamos a ver de los versículos 22 al 26. Vean lo que dice 23 al 26, perdón. Versículo 23 empieza diciendo, no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Ese versículo 23 es básicamente una repetición del primero y el segundo mandamiento. El primer mandamiento es, no tendrás otros dioses. Segundo mandamiento es, no te harás imagen tallada de Dios. No tendrás esculturas esculpidas por manos humanas que simbolicen
a Dios alguno, ni a mí ni a ningún otro, evidentemente. Entonces es muy interesante ver que en el versículo 23, Dios vuelve a repetir la necesidad de que los israelitas comprendan de que no debe haber otro Dios y que no debe haber una figura esculpida por ellos que lo represente. Es una repetición necesaria, ¿verdad? Entonces lo dice al principio, después lo vuelve a decir en el versículo 23, no harán, punto, y en la segunda parte del versículo vuelve a decir, no se los harán. ¿Okay? Es una triple repetición de una prohibición de hacerse otros dioses o hacerse imágenes. Y es importante entonces entender el énfasis que Dios está haciendo en esta repetición. Es necesario. Es necesario porque los israelitas vienen de 400 años de habitar en un pueblo pagano, en el pueblo egipcio, donde era un pueblo politeísta, donde tenían muchos dioses y tenían muchas figuras esculpidas de dioses. La norma para ellos es un dios se ve representado por una figura. Eso es lo que conocen de su esclavitud de los 400 años que han tenido que tuvieron que vivir en Egipto. Entonces eso es la realidad del lugar de procedencia, pero también hay una realidad del lugar de destino. Ellos tienen que ir a la tierra de Canaán y conquistar la tierra de Canaán, donde habitan pueblos paganos, donde habitan pueblos politeístas, que también hacen imágenes y esculturas a sus dioses. Y entonces Dios les está diciendo, ni lo que han vivido, ni lo que van a vivir, ni lo que han experimentado, ni lo que van a experimentar, es la forma en la que yo quiero ser adorado. No es como adoran los pueblos paganos a sus dioses paganos. Yo soy un Dios diferente, no hay otro Dios fuera de mí, no hay nada que me pueda representar adecuadamente. Además del lugar de procedencia y el lugar del destino, hay un lugar en el corazón. Y es que el corazón, decía Martín Lutero, es una máquina de crear ídolos. Continuamente nosotros, a pesar de que clamamos fidelidad al Señor, continuamente en nuestros corazones están generando ídolos e ídolos e ídolos e ídolos que ponemos en el lugar de Dios. Entonces Dios les advierte en 3 ocasiones, no hagan esto, porque entiende el contexto en donde está habitando el pueblo de Israel en este momento, de dónde viene y a dónde va, pero también porque Dios es el que con mayor profundidad conoce la realidad del corazón del ser humano, que tiene la tendencia a hacer ídolos y a hacer ídolos y a hacer ídolos. De manera muy interesante, lo que Dios está haciendo aquí es al decirles, no se hagan otros dioses, es una forma de decirles, yo no comparto mi gloria con nadie más. Yo soy el único y verdadero Dios, yo merezco toda su gloria, toda su alabanza, todo su reconocimiento, toda su adoración. No hay alguien fuera de mí. No me pueden dar 99% a mí y un 1% a otro Dios. No le pueden dar 75 a Dios y 25 a otros dioses, ni 50 y 50. No, todo es para el Señor. El Señor es el único y verdadero Dios. Él no comparte su gloria. Él es un Dios celoso de su gloria. Y no hay nada que pueda ser esculpido por el ser humano, por más precioso que sea. Usted puede ver una escultura y usted dice, puña, qué detalle en esa escultura, cuánto trabajo, cuánta perfección hay en esa escultura. A pesar de todas esas características que una escultura pueda tener, nunca una escultura va a representar de manera justa, adecuada y digna a nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Pero no solo eso, Dios les dice en el versículo 23, ahí mismo, no te harás esculturas ni de plata ni de oro. Esa era la tradición en los pueblos paganos, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, plata y oro son símbolos de riqueza, de poder, de bienestar, etc. Ni toda la plata del mundo, junta con toda la plata del oro, se comparan en valor a nuestro Dios. Dios está diciéndoles de alguna manera, nada de lo creado, entiendan, nada de lo creado, ni lo que es más valioso para ustedes, hace justicia a mi ser. De tal manera que simplemente no me representen con ninguna cosa creada. Eso es lo que Dios está diciendo.
Los versículos 24 al 26, entonces lo que Dios va a decirles es, primero no se hagan otros dioses, no se hagan otras esculturas, no me adoren como adoran los pueblos paganos, sino que esta es la forma en la que yo quiero ser adorado. Así es como ustedes me tienen que adorar. Y eso lo va a escribir en los versículos 24 al 26. Dice, harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se cubra sobre él. Dios también aquí lo que está tratando de hacer es decirle al pueblo de Israel, no me pueden adorar como adoran los pueblos paganos a sus dioses paganos. ¿Okay? Lo que está haciendo es una separación en el estilo de adoración de las culturas predominantes en aquel contexto en el que habitaba el pueblo de Israel. Si nosotros vemos las obras de ingeniería que son impresionantes, ¿verdad? En Egipto, por ejemplo, tenemos las pirámides, tenemos las esfinges, tenemos muchos simbolismos, cosas que representaban deidades. Uno puede decir, wow, son maravillosas, pero eran esculturas talladas por seres humanos que representaban otras cosas. Lo mismo pasaba en Mesopotamia y lo mismo pasaba en Canaán. Ahora, no solo era la forma de esculpir cosas para sus dioses o elementos para sus dioses o estructuras para sus dioses, pero también en los pueblos mesopotámicos y en Canaán, parte de la forma en la que ellos adoraban sus dioses era por medio de rituales sexuales. Era formas en las que se desnudaban delante de sus dioses como una expresión de adoración para sus dioses, ¿verdad? Y Dios les está diciendo, no quiero que talles nada, ni tampoco quiero que se descubra tu desnudez, porque yo no soy como esos otros dioses. Y tenemos que entender un poquito el corazón de Dios atrás de esto, ¿verdad? La elaboración de altares, estatuas, podía hacer que las personas apartaran su mirada de Dios para poner su mirada en la belleza de las esculturas. Y por ende, podría terminar ser un culto a los creadores de esas esculturas más que a Dios. ¿Okay? La desnudez, por ejemplo, y las prácticas sexuales como actos de adoración a esos dioses paganos, en última instancia, lo que era simplemente una forma de complacer a la carne. Y por medio de eso, llegar a prácticas sexuales que lo único que hacían era darle rienda suelta al pecado de la gente, y en última instancia lo que resultaba era en la satisfacción de la carne más que una adoración al Creador. Y Dios les está diciendo, yo no quiero que cuando ustedes se acerquen a adorarme a mí, vengan para su propio beneficio o su propio placer o para satisfacer las necesidades personales individuales que ustedes tienen. Yo soy un Dios diferente. Cuando ustedes se acerquen, recuerden que la semana pasada nos había hablado de reverencia, ustedes se acercan para adorarme a mí. Ahora, cuando me adoran a mí es cuando ustedes tienen el mayor beneficio para sus almas. Por el contrario, si ustedes creen que se acercan a adorarme a mí en los términos en los que a ustedes les convienen, los que van a salir siendo adorados son ustedes mismos. Y por ende la adoración a mí no va a ocurrir. Porque si ustedes vienen en sus propios términos, en sus propios gustos, para satisfacer sus propias prioridades, entonces ¿dónde queda Dios? Se trata de ustedes y no de mí. ¿Tiene sentido? Dios les está diciendo, no me adoren como los pueblos paganos adoran a sus dioses. Dios establece la forma en la que Él quiere ser adorado, y ustedes me han visto repetir esto aquí muchas veces. En cuanto a la adoración, el creyente no está llamado a ser creativo. Voy a repetirlo. En cuanto a la adoración, el creyente no está llamado a ser creativo. El creyente está llamado a ser fiel y obediente a lo que Dios ya ha prescrito en cuanto a la forma en la que Él quiere ser adorado. Por ejemplo,
El Dios manda a construir un altar. Entonces es una forma como de decir, bueno, una forma en la que ustedes me van a adorar es por medio de un altar. La palabra altar viene de una palabra hebrea que tiene como sentido sacrificio. Entonces, donde hay un altar, es evidente que se van a ofrecer sacrificios. Y Él lo dice aquí es donde ustedes van a ofrecer sus sacrificios de paz, donde van a ofrecer tus ovejas, tus holocaustos, tus ofrendas y tus bueyes. Y es impresionante ver el amor de Dios y la justicia de Dios y el cuidado de Dios al pueblo de Israel. Los acaba de liberar de Egipto, los está llevando a la tierra prometida, les acaba de dar los 10 mandamientos, pero al mismo tiempo Dios sabe que no van a poder cumplir esos 10 mandamientos. Y Él sabe que Él es un Dios santo y que es un pueblo pecador. Entonces, cuando Dios le dice, me vas a hacer un altar, Dios está preparando el camino para el sistema sacrificial por medio del cual el pueblo de Israel podría aplacar la ira de Dios temporalmente por medio de esos sacrificios anuales hasta que viniera el verdadero y último sacrificio que era Jesucristo, su Hijo. Pero Dios lo que les está diciendo es, como yo les he dado mi ley, yo soy un Dios santo y se los he demostrado por la realidad de que nadie puede acercarse a mí, nadie puede entrar al monte, si no será ejecutado en el momento. Pero yo les voy a dar un medio por el cual podemos mantener una relación, aunque ninguno de ustedes se pueda acercar a mí. Y ese medio son los sacrificios. Es una forma en la que Dios está diciéndole al pueblo, ustedes van a seguir pecando, pero yo les voy a proveer un medio para mantener la relación que tenemos. Esto es precioso. Además, vemos que Dios rescata a Israel, los lleva en el camino, les ofrece un mediador y les ofrece un medio para apaciguar su ira. Ese es el cuidado de Dios al tratar con el pueblo de Israel, queda evidente en lo que Dios les está diciendo. Y es muy lindo para nosotros pensar en la actualidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, a diferencia de la Iglesia Católica, y no es por hacer una crítica a la Iglesia Católica, pero venimos de un contexto católico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el centro de la Iglesia Católica? ¿Hacia dónde apunta toda la Iglesia Católica en su santuario, en su templo, en su edificio? ¿Qué es lo que hay en el centro? El altar. El altar. El altar donde se sacrifica a Jesucristo día tras día, donde se da la transubstanciación y el cuerpo de Cristo se vuelve a convertir en ese sacrificio que es carne y sangre, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Todo gira en función del altar. Y la realidad es que para nosotros ya no es necesario un altar. La realidad es que para nosotros ya el sacrificio se hizo una vez y para siempre. Por eso aquí en la iglesia no tenemos altar. Lo que tenemos es un púlpito para darle la centralidad ¿a qué? A la palabra de Dios. No al sacrificio, porque el sacrificio ya se hizo, sino a la palabra de Dios. El sacrificio fue bueno y el altar fue bueno por un tiempo, por una época, hasta que viniera el verdadero sacrificio. Vean lo que dice Hebreos 9:28. Y voy a leer un par de versículos ahí de Hebreos, para que ustedes puedan ver cómo el autor de Hebreos lo afirma. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ojo, ¿cuántas veces? Una vez. Para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, lo que Dios está estableciendo al por primera vez mandarle a Moisés establecer un altar, es decirle, aquí vas a ofrecer los sacrificios temporales. Cuando venga mi hijo y ofrezca el verdadero sacrificio, ya no de un animal, sino mediador de un hombre en favor de otros hombres, un ser humano en favor de otros seres humanos, ya el altar no va a ser necesario, porque ya el sacrificio se ofreció. Es lo mismo que nos dice igual el autor de Hebreos en Hebreos 10:12, dice,
Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, de tal manera que ya no hay necesidad de más sacrificios, porque fue una vez y para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esta provisión de Dios de un altar y sacrificios para aplacar la ira temporal del pueblo de Dios por el pecado del pueblo de Israel, era simplemente algo que apuntaba a un sacrificio mayor, el sacrificio de Cristo, con un beneficio mayor, porque a los israelitas era aplacar la ira de Dios por un año, pero en nosotros el sacrificio de Cristo aplacar la ira de Dios para siempre. Y esto lo que era apuntar a un medio de gracia mayor todavía que Cristo nos ha ofrecido a nosotros en Jesucristo. Pero también es claro que lo que Dios está haciendo aquí es diciéndole al pueblo de Israel, es estableciendo la forma en la que Él quiere ser adorado. ¿Okay? Me van a adorar de esta forma, no como a los pueblos paganos, de esta forma, en la forma en la que yo lo establezco, por medio de estos sacrificios que aplacan la ira de Dios temporalmente. Eso está claro. Ahora, nosotros tenemos un mayor sacrificio, nosotros tenemos mayores beneficios, pero eso no quiere decir que nosotros entonces tenemos que adorar a Dios como a nosotros se nos ocurre. No, el mismo autor de Hebreos que nos está hablando de un mejor sacrificio en la persona de Jesucristo, con mayores beneficios, no temporales, sino para siempre, nos va a decir lo siguiente en cuanto a la adoración. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Vea lo que dice. Por lo cual, dice, y está hablando de los beneficios que hemos recibido como resultado del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por lo cual, dice, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Demostremos gratitud. Evidentemente es gratitud a este sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor, al Dios del sacrificio, demostremos gratitud. ¿Cómo demostramos esta gratitud? Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. O sea, un sacrificio que Dios acepte y que le demostremos por medio de ese sacrificio temor y reverencia. Esto es una adoración continua en que como iglesia buscamos cada vez más adorar a Dios en la forma en la que Él quiere ser adorado. ¿Puede haber imperfecciones en nuestra adoración? Desde luego que sí. Pero buscamos la perfección. Y cada vez que vemos un área donde estamos fallando, tratamos de rectificar y tratamos de venir a la correcta adoración del pueblo de Dios a su Dios, porque es la forma en la que mostramos gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. De tal manera que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, al creyente nunca se le dice, venga y adore como usted quiera. Nunca. Al creyente se le dice, conozca a su Dios, conozca su carácter, conozca lo que Él demanda y entonces adórelo en la forma en la que Dios quiere ser adorado. Repito, el creyente no está llamado a ser creativo en cuanto a la adoración, está llamado a ser fiel y obediente en la adoración. Y termina diciendo el versículo 29, ¿por qué debemos de adorarlo de esta forma? ¿Por qué debemos de buscar la reverencia, el temor y que sea aceptable al Señor? Versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No sé si ustedes se acuerdan, pero en otro momento les he hablado de los hijos de Elí y de los hijos de Aarón incluso. Los hijos de Aarón en Levítico capítulo 10 presentan un fuego extraño. ¿Y qué pasa? Desde la presencia de Dios sale fuego y los consume. Es fuego consumidor, el que se acerca de manera irreverente, el que se acerca a mí a la ligera, será consumido. ¿Verdad? Desde luego que la intención es que el pueblo de Dios que ha recibido los beneficios de tal magnitud de sacrificio de parte de Dios a nosotros, lo menos que podemos hacer es asegurarnos de quién es nuestro Dios y cómo quiere ser adorado y darle la adoración en la forma en la que Él desea ser adorado. Darle a Dios la adoración en la forma en la que Él desea ser adorado es una expresión de que el pueblo de Dios entiende la santidad de Dios. Es un testimonio de la santidad de Dios.
Entonces podemos afirmar que Dios revela su carácter santo al dar leyes sobre la adoración. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto también revela aspectos de su carácter, y el carácter amoroso de Dios se ve reflejado al Dios dar leyes sobre la esclavitud. Y ese es el punto que tal vez, ¿verdad? El punto 1 es más fácil asimilarlo, ¿verdad? Se puede comprender tranquilamente. Pero ¿cómo es posible que Dios, al regular la esclavitud, esté expresando su amor? ¿Cómo es eso? Entonces quisiera hacer algunas aclaraciones sobre la esclavitud antes de entrar a estudiar versículo por versículo. ¿Okay? La primera aclaración en relación con la esclavitud es que Dios no creó la esclavitud. Eso es lo primero que tenemos que entender. Dios no creó la esclavitud. Dios nos creó para ser libres y para disfrutar de Él por la eternidad en libertad. La esclavitud es el resultado de la caída del ser humano en pecado. Es el resultado de la rebelión y el desafío del ser humano a Dios. Porque Dios nos creó para libertad, pero con la caída entonces viene la esclavitud. Viene la realidad de que va a haber hombres y mujeres que se van a aprovechar de otros hombres y mujeres. Ese es el resultado de la caída. No es que Dios lo creó, es el resultado de la caída. Y aquí Dios lo está regulando porque por 400 años los israelitas han sido esclavos. Y aquí es donde tenemos que entender, la forma de esclavitud que experimentaron los israelitas es muy parecida a la forma de esclavitud que nosotros tenemos en mente con los colonizadores, donde fueron injustos, donde lastimaban físicamente a sus esclavos, donde los esclavos estaban en una situación de esclavitud perpetua, donde no se velaba por la integridad física, emocional, psicológica de los esclavos de ninguna manera. Prácticamente ellos habían perdido su dignidad como seres humanos y venían a ser simplemente una posesión. Esa es la esclavitud que los israelitas conocían y posiblemente ese sea el concepto de esclavitud que usted y yo hoy tenemos en la actualidad. ¿Okay? Es un modelo de esclavitud opresivo en todas sus facetas, en todas sus prácticas. Pero lo que vemos en la Escritura, cuando Dios decide no abolir la esclavitud, sino regularla, es otro tipo de esclavitud. ¿Okay? Es más un servicio. Ahora, en el Antiguo Testamento no había dos palabras para el término esclavitud. Servicio es igual a esclavitud o esclavitud es igual a servicio. Ya como dos formas de referirse a la misma función. Pero no es la esclavitud del tipo colonizador que nosotros entendemos. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no permitía la esclavitud forzada o involuntaria, ¿okay? Como nosotros lo vemos practicado en los colonizadores y incluso en muchos lugares actuales, ¿verdad? No es en contra de la voluntad de la persona. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vean ahí mismo en Éxodo 21:16. Éxodo 21:16, en el mismo capítulo nos dice, el que secuestre a una persona, o sea, el que la retenga en contra de su propia voluntad, dice, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea ya en su poder, ciertamente morirá. Okay, lo que nos está diciendo aquí es que el que retenga a una persona en contra de su propia voluntad, tiene que morir. Entonces, no nos puede estar hablando de esclavitud forzada al inicio, cuando después penaliza la esclavitud forzada con muerte. ¿Tiene sentido? No está hablando en nuestro pasaje que vamos a estudiar hoy de una esclavitud forzada o involuntaria. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Okay? Lo que Dios está regulando es el caso donde las personas se venden a sí mismos por una realidad que están viviendo. No es forzada, sino voluntaria. Es el primer elemento importante
que tenemos que entender que Dios está regulando aquí. No es forzada, sino voluntaria, ¿ok? ¿Por qué? Voluntaria. ¿Y por qué Dios la está regulando? Bueno, Dios entiende que cuando los israelitas vayan a tomar posesión de la tierra prometida, van a seguir siendo un pueblo pecador. Un pueblo donde va a haber algunas personas que van a violentar la ley de Dios y se van a aprovechar y van a tender trampas a otras personas que forman parte del pueblo de Dios, y esas personas van a caer en un estado de pobreza. Eso pasa, ¿cierto? ¿Cuántos estafadores hay en la actualidad? ¿Cuántas personas inescrupulosas estafan y hacen que familias enteras caigan en la pobreza por la forma en la que han sido estafados? Pasa hoy, pasaba antes. ¿Por qué? Porque la realidad del ser humano es la misma antes como hoy. Es una realidad que ocurre. No solo por eso, pero también porque el pecado en el ser humano lleva a las personas a administrar sus bienes de mala manera, que en una etapa de sus vidas viven en pobreza porque cuando tuvieron las oportunidades de administrar bien sus recursos, no lo hicieron. Y entonces hay personas que viven en pobreza. Tanto que sea porque hay otros que se aprovechan como por el propio pecado de esas personas, la realidad del ser humano es que van a haber personas que viven en pobreza. Y eso es lo que Dios está regulando. Porque cuando llegan esas personas a vivir en pobreza, entonces tomarían la decisión de venderse a sí mismos. Ya vamos a explicar esto. Pero Dios entonces lo que está diciendo, cuando eso ocurra, los amos deberían de proveerle a esas personas una forma de servirles que exalte su integridad como personas y que les provea bienestar a estas personas. Eso es lo que Dios está regulando. Entonces, vamos a ver, cuando llegamos a nuestra sección, que no solo es voluntaria, sino es temporal, porque Dios está diciendo, al séptimo año quedará libre. Lo que Dios está afirmando con que es temporal es que se está asegurando de que una persona no permanezca en un estado de esclavitud perpetuo hasta el último día de sus vidas. No es como los colonizadores, es distinto al concepto de esclavitud que nosotros tenemos. Y al regularla, lo que Dios está haciendo es diciéndole a los amos, ustedes me van a rendir cuentas a mí, que soy su Dios. Recuerden el versículo 22, yo soy el Dios que les está hablando. Ustedes me van a rendir cuentas a mí por la forma en la que ustedes traten a sus esclavos. Ustedes no se pueden aprovechar de sus esclavos. Tienen que tratarlos con dignidad, porque yo los voy a llamar a cuentas por eso. ¿Okay? Estas son como varias aclaraciones sobre la esclavitud que vemos aquí y cómo se diferencia con la esclavitud o el concepto de esclavitud que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo es que esta regulación de la esclavitud es amorosa? O esta regulación de la servidumbre es amorosa. Vean cómo empieza versículo 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo año saldrá libre sin pagar nada. ¿Okay? Está hablando de cuando compres un siervo varón, un siervo hombre hebreo. Le está diciendo, 6 años te servirá. Lo primero que hay que recordar es que en 21:16 nos dice que no pueden secuestrar, no pueden retener a alguien en contra de su propia voluntad. Entonces, cuando dice, si compras un siervo hebreo, es un siervo que en su condición de pobreza dice, no tengo lugar para vivir, no tengo cómo mantenerme ni cómo alimentarme, lo que me queda es venderme a un siervo que me contrate y que como parte de esa contratación me ofrezca un lugar para vivir, un lugar para alimentarme y un sueldo que pueda obtener. Eso es el estilo de esclavitud que está ocurriendo ahí. Entonces la persona al ver su condición, lo único que le queda es acudir a un siervo, acudir a un amo, que le ofrezca lo que él mismo no se puede proveer para sí mismo. Pero le está diciendo, eso sí amo, al séptimo día tenés que dejarlo libre sin pagar absolutamente nada. ¿Okay? Pero no era solo eso, y aquí es donde yo quiero que vean el amor de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos de Dios, que Dios está amando a estos siervos? Bueno, es una forma de proveerles para su día a día, pero vean que va más allá. Avancen un momentito hasta Deuteronomio
y vayan al capítulo 15 para que vean lo que el amo tenía que hacer al dejar libre a su esclavo. O sea, no era solo dejarlo libre, no era solo dejarlo libre. Dios mandó a que los amos proveyeran para los esclavos al momento de salir. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 al 15 dice: si un hermano tuyo hebreo o hebrea te es vendido, te servirá por 6 años, pero al séptimo lo pondrás en libertad. Lo mismo que nos decía en Éxodo. Por eso Deuteronomio tiene el sentido de decir la segunda ley. Es una repetición al pueblo de Dios que va a entrar en la tierra prometida de la primera ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces aquí está repitiendo exactamente lo mismo de Éxodo capítulo 21. Cuando compres un siervo, al 6º año te servirá, al 7º tienes que dejarlo libre. Pero vean lo que viene después, versículo 13. Y cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás, ¿de qué manera? Generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. O sea, que al 7º año esta persona saldría con ganado y con provisión para volver a establecerse como estaba antes de venderse a sí mismo. Dígame si ahí no se ve el cuidado del Señor. 6 años vas a trabajar, al 7º salir libre, pero tu amo te va a dar de las ganancias que vos mismo le hayas dado. ¿Para qué? Para que cuando volvás a salir como una persona libre, no estés en la misma condición de antes, cuando viniste a ser esclavo, sino que puedas establecerte como un hombre libre con todas las necesidades cubiertas. ¿Okay? ¿Por qué debe hacer esto? Bueno, versículo 15 dice: y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió, por eso te ordeno esto hoy. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando los israelitas salieron de Egipto? Vean en Éxodo 12, versículos 35 y 36. Eran esclavos. Versículos 35 y 36 dice: los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían y así despojaron a los egipcios. O sea, cuando los israelitas salieron de Egipto, eran pobres, no tenían nada, pero Dios hizo que los que eran sus amos les proveyeran y los enriquecieran para que cuando llegaran a ser libres, no fueran pobres, sino fueran bien acomodados, estuvieran bien acomodados. Entonces Dios les está diciendo: ustedes amos, cuando compren a una persona, al 7º año lo mandarán con todos los recursos que ellos necesitan. ¿Por qué van a hacer esto? Porque esto fue lo que yo hice con ustedes cuando ustedes salieron de Egipto. Eso es replicar lo que Dios hizo con ellos, y no solo era replicarlo, sino era una forma de recordar quién los había liberado y de qué forma los había liberado. Era una forma de mandarlos a recordar las infinitas bendiciones que Dios les había provisto con la liberación de Egipto. Entonces, el que era liberado recibía el mismo beneficio que Dios le había dado a los israelitas. ¿Qué es lo que está pasando ahí al 7º año? Es una oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Quién se las está dando? Dios, porque Dios lo está poniendo por una ley. ¿No permanecerían en un estado de pobreza perpetua? Esta práctica de liberar al 7º año un esclavo, a un siervo, y de darle los beneficios, no se conoce en ninguna civilización desde la antigüedad y hasta el presente. Solo Dios la estableció, y es una forma de ayudar al pobre específicamente. Los siervos durante esos 6 años no solo servían a sus amos, que se entiende que si ellos los podían comprar eran porque habían hecho una buena administración de los recursos que Dios les había dado. Entonces los siervos, que por la razón que sea habían caído en pobreza, durante esos 6 años podían aprender de sus amos y de la forma en la que ellos administraran, para que cuando al 7º año salieran libres y salieran con los recursos, hubieran tenido el modelo de sus amos de cómo administrar bien, para que entonces ellos en la libertad pudieran administrar bien también. Hay un proceso hasta, podríamos decir, instructivo durante esos 6 años que Dios está previendo
para que estas personas pobres con necesidades pudieran aprender de los que administraban bien y entonces cuando alcanzaran la libertad pudieran vivir tranquilamente. De hecho, los judíos hasta la actualidad son conocidos por ser muy buenos administradores, ¿cierto? Es una realidad, ¿verdad? Ahora, noten esto. ¿Cuántos de ustedes trabajan para grandes empresas? Estamos hablando de grandes empresas. Ahora, por su trabajo, ustedes reciben la justa remuneración por su trabajo. Pero las ganancias, ¿para quién van? Para los socios y para los dueños. Ustedes no reciben un 1% de las ganancias que se generan en esas empresas, ¿cierto? Entonces, podríamos incluso decir que las condiciones de ellos como siervos son incluso mejores a las condiciones que hoy nosotros tenemos como trabajadores. Porque los siervos, Dios les está mandando, vea lo que les está mandando. En Deuteronomio. Voy a volver ahí para que vean qué interesante. Capítulo 15, Dios les está diciendo, versículo 12 al 15, les dice: le abastecerás generosamente de tu rebaño, tu era y de tu lagar, y le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. O sea que de las ganancias que este siervo, al partirse el lomo por trabajar para mí, me ha generado, yo voy a tomar de esas ganancias, o sea, no solo le voy a dar su salario, sino que voy a tomar de esas ganancias y se las voy a dar a él. Un porcentaje generoso de las ganancias, ¿cierto? En serio, nosotros podemos decir, ¿cuál de esas compañías para las que usted trabaja saca de las ganancias y las reparte entre sus empleados? Son menos del 1% de las grandes compañías hacen eso en favor de sus empleados. De tal manera que nosotros podemos decir, esos siervos tenían hasta mayor beneficios que los que hoy muchas personas tienen trabajando en transnacionales. Ellos tenían casa, tenían comida, tenían salario y al séptimo día recibían los beneficios de las ganancias que ellos mismos habían generado por su trabajo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Hay mejores condiciones, definitivamente. Ahora, para los que son dueños, que son amos y tienen empresas, una buena práctica y un buen principio bíblico no es solo remunerar a la gente por su justa labor en sus trabajos, sino también es de los beneficios que ellos me han generado a nosotros, de las ganancias que nos han generado, ¿por qué no compartirles también? ¿No sería esa una forma más justa de la distribución de las ganancias y de las riquezas de una misma empresa? Por supuesto que sí. Un buen principio bíblico. Pocas veces lo pensamos, pero es bíblico. Ahora, vean qué interesante cómo continúa ahí. Dice, si compras un siervo, te servirá 6 años, al 7º saldrá libre sin pagar nada. Versículo 3, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer sabrá con él. Eso es una forma en la que Dios está respetando la unidad matrimonial. ¿Okay? Amo. Si él llegó, vean lo que puede pasar incluso, esta persona se puede vender a sí mismo y llegar donde un amo junto con su esposa y hasta con sus hijos. Y el amo lo contrata y le provee hogar y alimentación y salario a toda esa familia en pobreza, no solo al hombre casado también, al hombre soltero y al hombre casado. Eso sí, al 7º año tienes que dejar ir a toda la familia, no solo al hombre. No es que dejas ir al hombre y te quedas con la familia, no. Tienes que dejar ir a toda la familia y tienes que proveer para toda la familia. ¿Notan el amor y el cuidado de Dios para estos hombres en una situación compleja? Ahí se ve el amor del Señor, se ve el cuidado y se ve su justicia. Pero se pone un poco complejo. Versículo 4, si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Entonces lo que acabo de decir parece que aquí ya no aplica, porque cuando yo digo que Dios hace que los amos respeten los matrimonios, aquí está diciendo, si su amo le da también una esclava, se casan, tienen hombres, cuando ese hombre sale, la esclava y los hijos le siguen perteneciendo al amo. Pero tendemos que entender lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y lo voy a argumentar a partir también de otro versículo.
Este es en el caso de que una persona soltera se vende a un amo, pero el amo agarra una sierva que también se ha vendido a él y les permite casarse. Ahora han establecido un matrimonio, ¿okay? Pero mientras están viviendo esos 6 años como matrimonio, ¿quién es el que está proveyendo para ellos? El amo. Ese hombre que ha caído en este estado por mala administración no tiene un buen testimonio de administración. ¿Okay? Entonces Dios está diciendo, ese hombre puede salir solo. ¿Y qué pasa con la familia? Se queda con el amo. ¿Hasta qué? Hasta que este hombre demuestre que puede administrar los bienes que el amo le dio. Y después puede comprar a su familia. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Levítico, capítulo 25. Vean lo que dice Levítico capítulo 25, versículos 48 al 49. Dice, voy a leer desde el 47. Si aumentan los bienes del extranjero del peregrino que mora contigo y se empobrece tu hermano que está con él y se vende al extranjero que mora contigo o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, son principios que aplican, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que en el caso de que haya una persona que no tiene recursos, pero que en algún momento adquiere recursos, puede pagar por la libertad de sus familiares. ¿Okay? Entonces, cuando Dios está diciendo en nuestro pasaje que la mujer y sus hijos deben de permanecer, lo está haciendo para protección de sus hijos y de esa mujer. Piénsenlo de esta manera. Este hombre recibe los recursos de su amo al 7º año, pero hay una razón por la que ha caído en pobreza, es porque no ha administrado bien o no tomó buenas decisiones, está en pobreza. Este hombre todavía no ha demostrado que sabe administrar bien sus recursos como para poder sostener a una familia. Entonces Dios le dice, tu amo va a mantenerse con tu esposa y con tus hijos. Esa es la forma de Dios de asegurarse de que esa familia no va a pasar necesidad, porque en caso de que esta persona que acaba de salir vuelva a manejar mal sus finanzas, ¿qué va a pasar con sus hijos y con sus familias si se fueron con él? Van a volver a estar en la misma condición de antes y volver a tener que pasar por hasta la vergüenza social de venderse, ¿verdad? No, ellos van a permanecer con tu amo. Cuando ya tengas la capacidad de manejar y administrar bien los recursos que Dios te ha vuelto a dar al 7º año, vas a poder sacar de esos recursos y venir a comprar tu familia y llevártela contigo, porque los puedes redimir. Entonces, era una forma de Dios proteger a la mujer y a los hijos, mientras este hombre demostraba que podía administrar bien esos recursos y hacerse cargo de su familia. En ese momento el hombre puede venir y comprarlos y llevárselos con ellos. Eso es un amor, una forma de expresar Dios su amor a la mujer y a los hijos que ya habían sufrido la incapacidad administrativa de ese hombre. Pero hay una parte ahí también que es bien interesante, versículo 6, dice, 5 y 6, pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, amo a mi mujer y a mis hijas, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le orará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. O sea, aquí vemos otra de las formas en por qué la esclavitud bíblica o la servidumbre bíblica que Dios está regulando aquí es tan distinta a la esclavitud que hoy vemos. No solo porque era voluntaria y temporal, sino porque los mismos esclavos podrían decir, amo, yo prefiero permanecer con usted. ¿Verdad? Eso lo que nos dice es, ¿qué persona que está siendo maltratada quisiera mantenerse en un estado de maltrato? Posiblemente nadie quisiera eso. Si hay un amo que los está maltratando al 7º año, todo el mundo se va. Pero la dignidad que el amo tenía que darle a sus siervos
porque Dios se los está demandando, era tal que al 7º año, algunos esclavos, a pesar de tener la posibilidad de salir libres, le iban a decir a sus amos: yo prefiero seguir sirviéndote y quedarme aquí en tu casa. Versículo 7 nos habla de la realidad entonces de las siervas. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Porque ahí hay una expresión que tenemos que entender bien dentro del contexto cultural. Versículo 7 dice: si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Y uno podría decir, este es el tipo de versículos que los ateos y los humanistas y las feministas y los feministas incluso se agarran para decir: ve, es que Dios es un machista, y ve que Dios trata a las mujeres de manera diferente. ¿Por qué si le permite al siervo ser liberado al 7º año, pero a las mujeres no? Bueno, suave un toque, terminemos de leer. Y no solo terminemos de leer, hay que entender el contexto cultural de lo que estaba pasando ahí. Vean lo que dice el versículo 8. Noten las palabras: si ella no le gusta. Vean la palabra gusta. Si el amo no se siente atraído hacia ella, que le había destinado para sí, permitirá que sea redimida. Pero no podrá venderla a un pueblo extranjero o haberla tratado con engaño. Ya vamos a explicar eso. Si la destina para su hijo, o sea, si él dice: bueno, yo no me voy a casar con ella, pero se la voy a dar a mi hijo, entonces tendrá que tratarla como una hija. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace estas 3 cosas por ella, entonces deberá salir libre. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Puede parecer que esto sea injusto simplemente porque Dios dice que los hombres son tratados de una manera distinta a las mujeres. Pero lo que está pasando ahí es que cuando se habla de que una mujer es vendida, dentro del contexto cultural estaba la práctica de que el hombre un padre entregara a sus hijos a los que iban a ser sus futuros esposos. No sé si ustedes han escuchado de la práctica de la dote. La dote. Bueno, en los pueblos asiáticos, en la actualidad incluso, un hombre llega a pedir la mano de su hija y entonces ese hombre tiene que darle una dote, tiene que darle una provisión económica al padre en intercambio por su hija, ¿verdad? Es muy parecido a lo que está pasando ahí, ¿verdad? El padre llega y le da a una persona a su hija en casamiento y recibe una remuneración económica por esa hija, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa entonces con la hija? Cuando habla de la sierva tenía un propósito de llegar al matrimonio. Se esperaba que el siervo que la compraba tuviera un periodo en el que iba a conocer a esa mujer para después eventualmente casarse con ella. El objetivo era el matrimonio, no la servidumbre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, versículo 8 dice: si ella no le gusta a su amo que la había destinado para sí, eso es, bueno, si en ese periodo de conocer a esa chica, el amo decidía no casarse con ella porque había algo en ella que no le gustaba, entonces Dios permitía que la mujer fuera redimida. ¿Redimida por quién? Por sus familiares. Eso era: ok, usted me dio esto, yo se lo voy a devolver económicamente, pero yo me traigo a mi hija. Si usted decidió no casarse con mi hija, aquí está la provisión, deme a mi hija, yo me la vuelvo a llevar. ¿Ok? Entonces no era una servidumbre en términos de esclavitud, era más en función de que ese amo eventualmente se pudiera casar con ella. Eso lo vemos en el primer lugar, ¿verdad? No es que no sale en libertad de cualquier manera, no, es que bueno, si se pagó por ella y él ya no se va a casar con ella, entonces devuélvanse mutuamente. Yo le doy a mi hija o yo le doy a su hija y usted me devuelve el pago que yo le había hecho inicialmente, ¿verdad? Recuerden, la dote es algo muy parecido a lo que está pasando y es extraño para nuestra cultura, pero para ellos no. Para ellos no. Nuestra cultura funciona de una manera muy distinta, pero para ellos no era ni algo extraño ni algo injusto tampoco, de acuerdo a su cultura y a su comprensión, ¿verdad? Segundo punto, si el amo decidía, ok,
yo la compré, pero no me voy a casar con ella. Yo se la voy a dar a mis hijos, a uno de mis hijos. En ese caso, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, el amo tenía que empezar a tratar a esa mujer como una de sus hijas, en cuyo caso ya no era sierva, era libre porque tenía que tratarla como a su propia hija, ¿cierto? Ese es el segundo caso. Si el amo no la quiere para él, deja que sea redimida nuevamente. Si el amo dice, se la voy a dar a uno de mis hijos, no la puede tratar como un siervo, tiene que tratarla como a una de sus hijas. Ese es el segundo punto que se menciona ahí. El tercer punto es, bueno, ¿qué pasa si el amo decide no casarse con ella? Pero los papás no tienen la oportunidad de redimirla o no tienen un hijo para darla en casamiento. ¿Qué pasa en ese escenario? Bueno, se está diciendo ahí lo que tiene que hacer el amo. Dice, versículo 10, si toma para sí otra mujer, o sea, si decide no casarse con ella, sino casarse con otra, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Básicamente lo que le está diciendo es, si ya no puede ser redimida por sus familiares y no tienes un hijo a quien entregarla, la mantendrás de la misma manera en la que vas a mantener a tu esposa, a la mujer con la que te vas a casar. Y esa es la forma en la que Dios se asegura de que esa mujer durante su vida no vaya a tener ninguna necesidad económica, de que tenga un lugar para vivir, de que tenga la provisión necesaria para todas sus necesidades cotidianas y además va a ser tratada como él debe de tratar a su esposa. ¿Por qué? Porque para eso la compró. La compró para casarse con ella. Si después decidió no casarse, está bien, tiene derecho a no casarse, pero tiene que proveer para ella porque para eso él la compró. ¿Tiene sentido? Entonces, en la cultura de aquellos momentos, una mujer sin familia no tenía forma de sobrevivir, porque las mujeres se dedicaban al hogar, los hombres eran los que salían, y las mujeres que no tenían provisión básicamente mendigaban. Y Dios lo que le está diciendo es al amo, ojo, si no se va a casar, permita que sus padres la vuelvan a redimir, o la rediman. Si se la va a dar un hijo, trátela como una hija. Y si no se da ninguna de estas dos opciones, manténgala como usted va a mantener a su esposa para que no tenga ninguna necesidad por el resto de sus vidas. Es una forma en la que Dios está velando amorosamente por la integridad de estas mujeres. Entonces vean que en ningún caso es el tipo de esclavitud que nosotros tenemos en nuestra mente, es una servidumbre muy distinta. Por eso es que Dios no toma la decisión de abolirla, sino de regularla, porque es otra cosa. No es la esclavitud que nosotros conocemos, es un servicio de una persona que está bien acomodada a un pobre, con el objetivo de que al séptimo año esa persona que se empobreció por medio del trabajo que le ha ofrecido a su amo pueda volver a ubicarse en una posición sociocultural adecuada para vivir el resto de sus días en libertad, con los recursos que necesita. Es otra cosa a la esclavitud que nosotros conocemos, ¿verdad? Quiero volver al versículo 5, un momento, para ilustrarles algo que es muy interesante. Dice, pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, amo a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Eso es una forma de que el esclavo le está diciendo, no, yo quiero permanecer con mi amo. Yo voy a permanecer con mi amo. Es una regulación que nos apunta a Cristo. Es una regulación que nos apunta a Cristo. Porque esta persona, en el versículo 5, es una persona que económicamente se encuentra en bancarrota, prácticamente. Y acude a alguien para que lo rescate. Y esa persona, ese amo, no solo lo rescata, sino que le devuelve su dignidad, lo colma de bienestar y le ofrece algo que en sus propias fuerzas y en sus propios medios jamás hubiera podido alcanzar. Es la restitución de su condición. Es devolverle su condición.
Y familia, nosotros estábamos en bancarrota espiritual. Y en ese momento Jesucristo, por medio de su vida, ofreció su cuerpo y su sangre, por medio de la cual fuimos comprados. Y vinimos a ser comprados por nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha revestido de dignidad. ¿Se acuerda lo que cantamos ahora? De la dignidad que hoy poseo, realmente soy indigno porque no la merezco. Pero a pesar de no merecerla, Jesucristo me ha revestido de dignidad y me ha tratado con extremo amor y se ha preocupado por mi bienestar en todo sentido, espiritual y económico. De tal manera que cada uno de nosotros, ¿qué podría pensar hoy? ¿Querés ser liberado para volver al mundo y vivir para el mundo? ¿O querés permanecer bajo el señorío de tu Señor Jesucristo? Si nosotros entendemos el Evangelio, este versículo 5 es una práctica humana que nos está apuntando a una realidad espiritual que es infinitamente mejor. Y es la oportunidad que todos ustedes y yo tenemos de permanecer bajo el señorío de Jesucristo hasta que Él regrese por nosotros. Es casi como una paradoja que el mundo le cuesta entender. Y eso es una paradoja, es una realidad que parece contradictoria, pero en realidad no lo es. Porque es en nuestra sumisión a Cristo donde nosotros encontramos nuestra mayor libertad. Es en sumisión a nuestro amo donde nosotros encontramos la mayor libertad y los mejores beneficios. No en la propia libertad nuestra, sino en la sujeción a aquel que nos compró con su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario. Pero es que Él no es solo nuestro amo y no nos pagó con cosas perecederas, no nos compró con su vida. Y no solo es que es nuestro amo, sino que es Dios mismo. Es Dios mismo dando su vida por personas como usted y como yo que estábamos en bancarrota espiritual y que no podíamos hacer nada para salir de esa condición. Así como nosotros vemos el amor de Dios, y espero que lo haya podido explicar de tal manera que ustedes vean el amor y el cuidado de Dios para esas personas que estaban en bancarrota económica y necesitaban de un siervo que les extendiera la mano, los levantara y los volviera a poner en ese lugar. Espero que ustedes vean el amor de Dios a través de esa regulación de la esclavitud y la servidumbre. Familia, el mismo amor, más amor, infinitamente más amor nos ha tenido Dios al extendernos la mano, sacarnos de la esclavitud, de la bancarrota espiritual, llevarnos a la libertad espiritual, en el sentido de ya no estar dominado por Satanás, sino por Dios, y vivir bajo su señorío, que nos ha revestido de dignidad y que nos ha concedido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que hoy usted no tiene ninguna necesidad de ninguna manera. Ese es el amor con que usted y yo hemos sido amados. Y si usted en algún momento duda o usted pierde de vista el amor con el que ha sido amado, la extensión, la longitud, la profundidad del amor de Dios, solo deténgase un momento y mire la cruz del Calvario. Mire a su Hijo crucificado por usted, sin usted merecerlo. Y usted va a recordar cuán enorme, profundo, ancho y largo es el amor que Dios tiene para nosotros. Un amor que no merecíamos, pero un amor que Él ha decidido concedernos, porque Él es así. Él está lleno de gracia y misericordia. Cuando nosotros estudiamos las leyes, tenemos que recordar que son un reflejo de su carácter. Pero es que no solo eso, es que nos apuntan a Cristo. Cristo debe ser adorado en la forma que Él ha establecido. Él es infinitamente mejor para nosotros permanecer bajo su señorío. Él es santo, Él es amoroso, Él es justo, Él es cuidadoso, Él es protector, y nosotros hemos recibido los beneficios de su sacrificio sin merecerlo. Celebremos el carácter de Dios, celebremos sus atributos, pero sobre todo, familia, celebremos su amor.
El amor con lo que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. El amor que lo llevó a la cruz. Y el amor que lo hace sostenernos aún en los momentos donde nosotros continuamente nos seguimos rebelando en contra de Él. Qué gran amor hemos recibido de Cristo, familia. Nos es infinitamente mejor permanecer bajo su señorío que salir en libertad. Yo espero que todos nosotros podamos entender cuán glorioso es Dios, cuán glorioso es su amor por nosotros, de tal manera que nosotros digamos hasta el último día de nuestras vidas: Señor, tú eres mi Señor, quiero vivir bajo tu señorío, porque no hay nada mejor que eso. Señor, te damos las gracias, Señor, por recordarnos cuán glorioso es tu señorío en nuestras vidas. ¿Quién hubiera pensado, Señor, que a través de un pasaje en el cual regulas la esclavitud en el Antiguo Testamento, la servidumbre, estás demostrando a través de todo eso tu amor hacia las personas vulnerables? Pero cuán glorioso es que esa regulación apunte a una realidad espiritual para nosotros hoy en la actualidad. Y yo personalmente creo que esa es una de las razones por las cuales no lo aboliste. Porque si hubieras abolido la esclavitud, no tendríamos algo que apunte a la realidad espiritual que nosotros disfrutamos hoy. En Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, por el amor que Cristo tuvo para nosotros y por la sumisión y obediencia que Cristo tuvo hacia ti. Cuán glorioso es el Evangelio de Jesucristo, Señor. Y como vivimos bajo tu señorío, entendemos que eres nuestro amo y que nosotros no estamos llamados a definir las formas en las que tú quieres ser adorado. Eso lo defines tú, Señor. Gracias porque no nos permites adorar como los paganos, sino que nos llamas a una adoración especial porque eres fuego consumidor. Si eres un Dios único, mereces una adoración única. Y te pedimos, Señor, que nos permitas adorarte como a ti te agrada, como a ti te gusta, para que tú te complazcas, Señor. Entendiendo que en tu complacencia es donde existen mayores y mejores beneficios espirituales para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser la iglesia que tú quieres que seamos, a recordar el amor de Cristo al ver a la cruz, Señor, al descansar en el amor de Cristo en el día a día, Señor, al mantener la esperanza en que no se trata de nuestros esfuerzos para llegar a la meta, sino que se trata de que tu amor nos sostiene hasta que lleguemos a la meta, Señor. Cuán glorioso es el Evangelio de Jesucristo, Señor. Queremos cantarte de tu amor, porque mereces que cantemos de tu amor, Señor. Recibe la adoración de tu iglesia. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.